Bueno, pues buenas tardes. Empezamos hoy con una nueva edición, aunque ya ha habido algún acto estos días de atrás, pero digamos que la parte fuerte del certamen comienza hoy. Y tenemos a una escritora lucense, por supuesto de novela histórica, que acaba de publicar Cuando el cielo de Alejandría. Bajo el cielo. Que me quito las gafas y ya no veo. Que es la continuación de Cuando fuimos dioses. Entonces, daros a todos la bienvenida y vamos a ver si podemos sacar esto adelante de la mejor manera posible. Este formato que ya se probó el año pasado y funcionó bastante bien. Hola. Hola, muchas gracias Javier por la presentación. Bueno, hola a todos. Podría haber dicho más cosas, ella es profesora de instituto y... Sí. Preséntate tú. Bueno, yo me presento. A ver, yo me dedico a algo que no tiene nada que ver con la literatura. Yo soy profesora de economía en un instituto, pero... Vamos a cambiar por unos taburetes para que vean mejor lo de atrás, perdona, ¿eh? Sí, que no hay falta la barra. Volvemos a empezar. Me presento. Yo me dedico a algo que no tiene nada que ver con esto. Soy profesora de economía en un instituto. Entonces hace años que me puse a escribir y decidí que necesitaba otra formación histórica. Entonces, como me gustaba mucho la historia antigua, decidí hacer un máster en historia antigua, principalmente para no meter la pata y conocer todas las fuentes que tenía a mi alcance. Y esa es la razón por la cual estudié ese máster. Aparte de eso, bueno, ya voy por la quinta novela. Esta última, en realidad, no es que sea la quinta, es la cuarta y la quinta. Las he puesto ahí en la proyección. La primera parte salió estas navidades, cuando fuimos dioses, y con la portada que figura ahí ya se puede imaginar todo el mundo que es una novela que transcurre en Egipto, efectivamente. Pero no transcurre en el Egipto de los faraones que conocemos, sino de los últimos faraones, que son los de la familia Lágida, de Ptolomeo I. Y la segunda parte acaba de salir ahora para la Feria del Libro, que se llama Bajo el cielo de Alejandría, y también transcurre en Egipto, o el mismo título lo dice, transcurre en Alejandría. Y ambas novelas se pueden leer de forma independiente. El protagonista es el mismo y como quien dice, la segunda es la continuación de la primera, pero aunque uno se compre la segunda parte, perfectamente puede ponerse al día de la primera parte, ¿no? Porque empieza haciendo una pequeña introducción de qué es lo que ocurrió en Egipto en los años anteriores, ¿no? La primera pregunta ¿es autoconclusiva la primera? ¿Y sí, puede leer la segunda sin haber leído la primera? Sí. ¿O con eso que ya nos cuentas se puede retomar? Sí, la primera tiene un final, o sea, es una novela cerrada, tiene un principio y un final, y la segunda obviamente también es un principio y final, pero ya es como el final de la saga, ¿no? Sí. Bueno, hay novelistas españoles que escriben novelas sobre Egipto, que son buenísimas, es verdad que los franceses a lo mejor también publican más porque les gusta mucho ese tema, como estuvo Napoleón allí y durmió en la pirámide, entonces ellos les afecta mucho ese tema, pero aquí no tanto, pero no tanto. ¿Qué tiene Egipto que te llama la atención para dedicar a las novelas? Pues la historia es muy curiosa. Yo estuve en Egipto hace 20 años, cuando todavía se podía viajar en Egipto, y me quedé prendada. Lo que pasa es que no encontraba ningún personaje histórico que no fuese... Yo siempre ando buscando en los personajes históricos con unas características determinadas. La primera característica es que no me gustan los héroes absolutos, me gustan más los seres un poquillo pícaros, como Odiseo, ¿no? Así, entonces necesitaba un héroe que tuviese un poquillo de picaresca. Cuando vas a escribir la novela, las voces y cómo das así protagonista a unos u otros personajes. Bueno, la novela está escrita en tercera persona, es un narrador omnisciente. Lo que pasa es que hay veces que a mí, como hay personajes femeninos, lo que hago es que los personajes femeninos escriban cartas. Entonces, la primera persona como claro, sí. Entonces la novela debe haber como 10 cartas, 12 cartas escritas por los personajes femeninos, ¿no? Entonces ellas van contando: estoy aquí en la batalla y mi marido ha perdido la batalla contra Ptolomeo. Entonces ella van contando
van narrando cómo ven ellas esto de las batallas entre los hombres, ¿no? Entonces hay, pues eso, como 10, 12 cartas. Es que es curioso, es verdad que los varones, ¿no?, suelen escribir más estas novelas de batalla, de guerra y tal, pero las mujeres no. ¿A ti cómo te llamó esto de contar la batalla? Lo has definido batallitas, pero lo ponemos entre... Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te agrada de escribir esta Claro, batalla? el punto de vista femenino es distinto. Entonces, muchas veces cuando termina la batalla muchos de estos generales se llevaban a las mujeres consigo a las batallas, ¿no? Por ejemplo, Demetrio se llevó... Hay muchos casos en la Claro, historia que sí, iban las mujeres detrás de... Claro, entonces Demetrio se llevó la primera vez que se fue a invadir Egipto, porque hace falta valor para invadir Egipto, en plena crecida, además, se llevó a la mujer, a su esposa. Entonces, claro, su esposa al final es la que narra qué ocurrió en la batalla, pero claro, tiene un punto de vista completamente distinto al de los hombres, ¿no? Creo que hay un autor por ahí sentado que también ha dado un punto de vista femenino a su última novela y también narra cosas así parecidas, solo que en otro momento de la historia, y española además. Sí. A mí es que me gusta, ya sé que ahora está de moda esto de las mujeres y tal, pero yo llevo desde hace muchos años escribiendo novelas donde las mujeres son protagonistas, y la última novela que era de Romanos, bueno, los protagonistas eran todas las mujeres de un senador, las 5 mujeres de un senador y todos sus hijos, ¿no? Y es un punto de vista distinto de la historia. ¿Por qué? Porque te fijas más en otras cosas. Sí. Me refiero que te fijas, por ejemplo, pues, los heridos, ¿no? Que siempre las mujeres son los que cuidan de los heridos, los que se encargan de la intendencia, digamos, ¿no? Cuando van con los carros detrás, en los tercios españoles, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Tú también te fijas en eso, como ese papel de las mujeres? Como enfermeras también. No como enfermeras, porque las protagonistas estas no tocan a los cadáveres ni curan a nadie, porque son todas mujeres de alta alcurnia y tal, ¿no? Pero ellas tienen sus opiniones de los hombres. Por ejemplo, Demetrio Poliorcetes, que pasa la historia por ser un gran general, tiene una vida privada bastante escabrosa, ¿no? Entonces, claro, las mujeres ven su punto de vista diciendo a ver si fallece ya una vez, que estoy harta de que me ponga los cuernos y a ver si todo me va a acabar con este hombre, ya la ven, ¿no? Y este tipo de cosas. Pues eso. Y de todos los escenarios por los que discurren las dos novelas, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te llama más la atención? A mí yo he recreado a Alejandría. Alejandría es... Sí, pero no has visto el faro, no has visto la biblioteca. No he visto el faro. ¿Cómo recreas eso? La recreación de Alejandría, porque sale en todo su esplendor en el último capítulo, es una recreación literaria de Alejandría. Como a mí me hubiera gustado que fuese la Alejandría, con una gran tumba en el centro, la tumba de Alejandro, que no se sabe cómo es, porque todavía la están buscando. ¿Vale? Yo me he inspirado pues, en las tumbas reales que hay en Macedonia, en Vergina. Entonces me he inspirado un poco en ellas y lo he intentado reconstruir como eran ellas, pero a lo mejor no es así, a lo mejor ahora lo descubren. Creo que es uno de los sitios que andan buscando en Alejandría. Andan buscando la tumba de Cleopatra y la tumba de Alejandro, son las dos cosas, ¿no? Pero nadie sabe cómo eran. No existe restos arqueológicos porque está todo debajo del mar, ¿no? Después de los maremotos y los terremotos, pues no han encontrado, entonces... Estará seguro en el fondo. En el fondo del mar, sí. Pues bueno, yo creo que ya hemos hablado un buen rato, como queda con un cuarto de hora más o menos, pues seguro que nuestros oyentes tendrán muchísimas preguntas y más interesantes de las que te he hecho. Ya me lo has preguntado todo. ¿Te lo he preguntado todo? No queda nada, pues venga, nos vamos a tomar una cerveza. Sí. Pero no, seguro que hay alguna pregunta más interesante que querráis hacer. ¿Qué te sorprende ¿Qué te sorprende de la época? Cuando tú te pones a buscar documentación, a ver, digamos, el día a día de estas personas, ¿qué te sorprende? Me sorprende el desconocimiento que hay actualmente de la época, porque sí, todo el mundo ha estudiado la última dinastía, la de los Ptolomeos y tal, pero me sorprende que hay muchísimos detalles y cosas que he ido descubriendo que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en esta época, el antagonista de Ptolomeo, Demetrio,
montó en el Partenón, invadió Atenas y en el Partenón montó un burdel. Entonces es una cosa chocante, ¿no? Entonces cuando llegó allí a Ptolomeo lo tuvo que desalojar y volver a convertir el templo de la Acrópolis otra vez en templo, ¿no? Y esos pequeños detalles que dices, bueno, esto no lo estudio en el colegio, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí, no, lo que cuando dices que recreas Alejandría un poco por libre, Sí, bueno. ¿no te inspiras en películas, en grabados que sean posteriores, en pinturas? Bueno, existe un grabado que yo creo que lo hemos visto todos, ¿verdad? El grabado ese donde aparece la ciudad, el faro y tal. Bueno, efectivamente yo me inspiro en ese grabado y en lo que se conoce en la época de lo que había, ¿vale? En las fuentes literarias, por ejemplo, hay una cosa que cuando llegó Octavio a Alejandría, Suetonio nos cuenta que fue a ver la tumba de Alejandro. Entonces eso sí que es real, ¿no? Entonces abrió la tumba porque su intención era ponerle una corona al cadáver de Alejandro, que imaginen un cadáver después de 300 años, por muy momificado que estuviese en miel, aquello debía estar muy mal. Pues debía estar muy mal porque Suetonio nos cuenta que cuando le puso la corona le rompió la nariz, ¿no? Y entonces sí que hay fuentes. Yo voy cogiendo las fuentes de la antigüedad, de lo que había, ¿no? Por ejemplo, yo sé que se sabe que en la ciudad había cisternas y llegaba el agua del Nilo a través del famoso canal que unía el Nilo con Alejandría. Entonces, por ejemplo, César cuenta una anécdota diciendo que cuando le dejaron a él encerrado, porque a César le dejaron, cuando llegó allí, le dejaron encerrado en una zona, entonces dice que intentó excavar un pozo porque las cisternas de la ciudad las habían cerrado para que no pudiera beber agua, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que las utilizo. Pero luego, ¿cómo era la ciudad? Era lineal, porque se sabía que Dinócrates la había hecho como un plano lineal y se sabía lo que había, pero claro, no es como llegar a Atenas y decir aquí estaba la Acrópolis, aquí estaba, porque en Atenas lo vemos, quedan los restos, pero es que ahí no hay nada, ¿no? Pero de todas formas solían ser las ciudades en Egipto muy lineales. Sí.